es un comando, espera, si yo no pongo nada, pues no le estoy pasando información, pero si tuviera que pasar la información esperaría recibirla por teclado. Entonces, pues cuando ejecuto pwd, la salida que tuviera este comando me la muestra, vale, me la muestra por pantalla. Entonces, si, por ejemplo, una cosa que es interesante que conozcas es que cualquier comando tiene una entrada en el manual. Yo puedo con el manual, o sea, con man, controlar, o sea, mirar la información sobre este comando. Entonces, man, espacio, el nombre del comando, me abre la entrada del manual relacionada con el comando. Entonces, por ejemplo, pwd me permite imprimir el nombre del directorio actual de trabajo y se puede ejecutar, o sea, se utiliza de manera que pongo pwd y a continuación puedo poner o no opciones. ¿Cómo sé que las puedo poner o no? Pues porque va entre corchetes. Los corchetes quiere decir que es opcional poner esa parte del comando. Entonces yo puedo utilizar pwd solo por sí solo o bien con opciones. ¿Qué opciones podría poner? Pues podría poner pwd espacio "-l". Entonces me mostraría algo Eso no determinado. haría falta meterlo entre corchetes para escribirlo. No, los corchetes indican que es opcional. Ah. Entonces, si por ejemplo quisiera ponerme pwd "-help", pues me mostraría ayuda, "-version", me enseñaría la versión y información de salida. O sea, al final la sintaxis del manual es, te explica de qué va el comando, te explica cómo usar el comando, que cuando va entre corchetes quiere decir que eso lo puedes poner o no, pero no que tengas que poner los corchetes, sino que aquí van las opciones y pueden estar o no. Y después te describe las opciones, que normalmente llevan un guioncito delante. Después hay información sobre el autor, sobre el copyright o alguna cosa, y muchas veces aquí también vienen ejemplos. Hay un apartadito de ejemplos donde te vienen ejemplos que puedes utilizar. Y esto yo, si quiero salir de aquí, mira abajo que te dice que con Q de quit puedo salir de la ayuda. Vale, pues, ¿qué ocurre con esto? Pues si yo pongo man, la entrada de este comando, que es consultar el manual, él espera que sea el teclado, es lo que hemos dicho, la entrada estándar. De manera, ves que si yo no pongo nada más, te dice, oye, no me has dado entrada en estándar. Pues yo pongo o sea, man pwd y eso es la entrada. La entrada que yo le estoy pasando a este comando va a ser esto. Yo podría, en lugar de utilizar esto, pues utilizar un fichero, que en lugar de poner por teclado lo que le paso a man, se lo pase de otra manera. ¿De acuerdo? Después, la salida de esto, si yo lo pongo aquí, es la pantalla. O sea, me está mostrando por pantalla el manual. Pero yo se la podría llevar a otro lugar. ¿Cómo? Utilizando mayor que. Mayor que es una redirección de la salida estándar. Entonces, si yo te pongo entrada pwd.txt, si yo hago esto, lo que haré es que almacenaré la salida del manual pwd en entrada pwd.txt. De manera que la salida estándar, que es la pantalla, la redirijo a un fichero. ¿Qué ha ocurrido aquí? Si listo el contenido, ls es para listar, vemos que me ha creado entrada pwd.txt. ¿Ves? Lo ha creado. De manera que pues yo tengo ahora este fichero que no existía, tiene que tener la entrada de man pwd, o sea, quiero decir, la salida, perdón. Si quisiéramos verlo, con cat podemos ver un fichero de texto, pero simplemente lo vemos. No me deja hacer nada más. ¿Ves? Entonces, lo que me hubiera mostrado por pantalla me lo ha volcado un fichero. ¿Vale? Pues igual que puedo, bueno, con clear podemos limpiar la pantalla. Bueno, pues igual que puedo redirigir a un fichero la salida, por ejemplo, voy a redirigir el error. Entonces voy a poner man de algo que no exista, que esto me dé un error. ¿Vale? Si yo quisiera que en lugar de redirigir la salida, redirijas el error, si hemos dicho que con esto redirigíamos la salida. Bueno, pues como la salida estándar del error está representada con un 2, si yo pongo 2 mayor que, es la segunda salida, que es la del error, la que estoy redirigiendo. Error man.txt. ¿Ves? Entonces no me está enseñando este error,
Me está enseñando, o sea, no me está enseñando nada, porque he redirigido la salida estándar, ya no es la pantalla, ahora es este fichero, ¿vale? Entonces, si quisiéramos ver lo que hemos escrito en ese fichero, que de hecho lo hemos creado, vemos que el error que me hubiera salido por pantalla ahora está en un fichero, ¿vale? Entonces, ¿esto por qué es útil? Esto es útil porque luego cuando hagamos scripts, igual nos interesa que si el script se queja y te da algún error o algún warning de que algo está raro, el usuario no esté viendo todo eso todo el rato. Entonces, es habitual que tú tengas la salida estándar de tu programa, lo que hace tu programa, lo muestres por pantalla, pero los errores los lleves a un fichero, ¿vale? Entonces, esto no es raro, hacer estas cosas. Vale, pues hemos dicho que con, a ver, hemos dicho que con cat podemos ver un contenido, salida del manual, ¿vale? A ver, no, esto es... Hemos utilizado cat, salida... ¿Cómo era? A ver. Ah, es entrada PWD, perdón. Entrada PWD, ¿vale? Aquí hemos visto el contenido, pero mira que me lo va enseñando, directamente lo vuelca. Bueno, pues hay otras herramientas que me permiten ver contenidos de ficheros en la pantalla. Por ejemplo, More. More lo que hace es que pagina. Es decir, si yo le digo More, entrada, que hemos visto que ocupaba todo, entrada PWD, lo que hace es que, ves, me está enseñando el 51%, lo pone aquí abajo, de ese fichero. Y si yo le doy a la barra espaciadora, voy avanzando los contenidos y veo el otro 49%. Entonces, More lo que hace es que te pagina, te va mostrando los contenidos que te van cabiendo en la pantalla. Pues es otra forma de ver también el contenido, ¿vale? Después, además de cat, tenemos head, que me permite ver la cabecera de un fichero. O sea, si yo vuelvo a probar con este, ¿ves? Veo las primeras 10 líneas de ese fichero. Y de la misma forma que puedo ver las primeras 10 líneas, con tail, que es cola, puedo ver las últimas 10 líneas. Que esto luego nos será muy útil pues, para extraer determinadas cabeceras o determinados pies de algún documento, de algún fichero de algún tipo. Entonces, ¿qué ocurre con head y con tail? Ambos tienen un parámetro que lo que hace es que me permite escoger el número de líneas. Si yo le digo menos n y un número, pues por ejemplo 3, me vas a enseñar las 3 últimas, ¿de acuerdo? Entonces, me permite pues concretar esto. ¿Cómo puedo saber las opciones que tiene un comando? Pues con man, tail, acuérdate de la sintaxis que te he comentado. Tail muestra la última parte de un fichero, tail puede ir con opciones o sin opciones y puede ir con un fichero o sin un fichero. Entonces, entiendo que si no pones nada, pues a lo mejor, no sé, mostrará, lo de que no tenga fichero es un poco raro, mostrará algo determinado, no lo sé. Bueno, entonces, ¿ves? Por defecto son las últimas 10 líneas, pero si yo, por ejemplo, le pongo menos n, ¿ves? Menos n o menos menos lines, pues también podría con menos menos lines, me permite pues mostrar unas líneas. Entonces, por ejemplo, podría poner menos c o menos menos bytes y poner el número de bytes que quiero que me enseñes. O sea, que te va enseñando un poco cómo utilizar este fichero. ¿Vale? O sea, quiero decir, este programa. O sea, te va diciendo opciones que te permite tail o head o el que estés mirando en el manual. Entonces, es útil que conozcáis cómo se utiliza el manual, porque después, el día de mañana, si tenéis un problema con la conexión a internet o estáis en una ubicación rara o tenéis alguna historia, el manual es algo que siempre vais a poder consultar. Entonces, que estéis familiarizados con él es interesante. Vale, pues lo que te decía, hemos visto ya un poco esto de la redirección y de cómo leo pues, los ficheros de texto. O sea, el tema anterior hemos visto que además de utilizar esto podíamos utilizar Nano. Nano es un editor de texto que es básico, pero me permite editar. Es decir, la diferencia entre Cat y More y Nano es que yo con Nano yo puedo entrar aquí y puedo borrar cosas, o sea, yo puedo editar esto si tengo permisos de edición.
Entonces, luego tenemos aquí el pie este que me va a permitir pues guardar o cortar un manejo básico. Entonces, con control X puedo salir y ya está, que es las flechitas estas para arriba es la tecla control. Bueno, pues además de Nano tenemos uno que es un poquito más completo, que es Gedit. Gedit utiliza la interfaz gráfica, entonces aquí ya puedo utilizar pues directamente pues los menús estos que me van a permitir buscar, reemplazar, moverme por líneas, me enumeran las líneas, puedo seleccionar trozos, copiar y pegar, o sea, es otra forma de editar más cómoda, ¿no? Y más parecida a lo que hacéis en Windows. ¿De acuerdo? Entonces, un poco esos son los editores que podemos utilizar. Bueno, pues dicho esto, hay una cosa que es interesante para lo que te comentaba de, bueno, es buena idea que vayas tecleando a la vez que yo lo que vamos haciendo, ¿no? Vale. ¿Por qué te lo decía? Porque yo ahora puedo utilizar un comando que es history. History me lista todo lo que yo llevo tecleado, o sea, todo lo que llevo haciendo, o sea, desde que empecé a poner comandos. De hecho, por eso funciona la flechita hacia arriba. Yo con la flechita hacia arriba puedo recuperar cosas porque voy recorriendo el listado este de comandos que estoy ejecutando. De manera que si yo, por ejemplo, quisiera volver a ejecutar el 53, que me limpia la pantalla, podría poner una exclamación 53 y ejecutaría el comando 53, o sea, eso está ahí memorizado. Entonces, ¿para qué te es útil esto? Si yo hago history y esto lo envío a apuntes, apuntes clase 3 noviembre.txt, estoy tomando nota de todo lo que llevo ejecutado. Entonces, si yo quisiera, pues por ejemplo con cat apuntes, ¿ves? Pues puedo ver todo lo que llevo tecleado, ¿vale? Entonces, ¿esto de qué me vale? Pues esto me vale para tener, pues tener aquí una chuleta de todo lo que llevo hecho, y qué comandos hemos visto, qué opciones hemos probado, ¿vale? Y es una forma que tengas ahí como pues, apuntes de clase a partir de todo lo que has estado tecleando. Entonces, ¿qué puedes hacer? Pues cuando termine la sesión, una vez que lo has volcado, le doy a History "-c", y eso lo que hace es un clear, o sea, me limpia el historial. Entonces, a partir de aquí, si yo ejecuto, bueno, te lo enseño. Si yo a partir de aquí ejecuto history, ¿ves? Ya no tengo nada. ¿Por qué? Pues porque he borrado el historial con history "-c", y entonces a partir de ahí pues empiezo otra vez a tomar nota de los apuntes del nuevo día, ¿no? Entonces, si yo a lo largo de las sesiones voy a ir haciendo comandos, pues podréis almacenar todo este repaso de alguna manera pues con este sistema. Bueno, pues dicho esto, vamos a empezar a repasar comandos, cosas que ya hemos utilizado un poquillo, pero que tampoco nos hemos entretenido, ¿no? Pues ya hemos dicho que PWD es una forma de saber en dónde estoy. Estoy en mi directorio home profesor, que es, ya hemos dicho que cada usuario tiene un apartado, una carpeta dentro de la carpeta home, y que esto está además dentro del directorio raíz. Entonces, la forma de organizar las rutas es separando las carpetas con barras, de manera que yo estoy dentro de la última carpeta que aparece, que es profesor, y yo sé que esa está dentro de home. ¿Qué ocurre? Que la primera barra de todas es el directorio raíz, es la carpeta de la que colgaremos todos. Bueno, pues una vez que eso está, podremos movernos por este sistema de carpetas. ¿Cómo? Con CD. Si ponemos CD espacio punto punto, lo que hacemos es que vamos hacia atrás. ¿Ves? Si ahora le pregunto dónde estoy, me dice que ahora ya no estoy en profesor, estoy en home. ¿Por qué? Porque punto punto quiere decir el directorio padre. Entonces, si ponemos cd espacio punto punto, estamos refiriéndonos a changedir, cambiar al directorio padre. Y si hacemos así, ahora el directorio padre será el directorio raíz. De manera que ya más atrás no voy a poder ir porque estoy en mi límite, que es el directorio raíz. Entonces, si te fijas, aquí al lado en el Pro me ha estado cambiando dónde estaba, ¿vale? Ahora me pone el directorio raíz y antes me ponía la carpeta home que está dentro del directorio raíz porque estaba yo en la home.
Vale, pues nosotros siempre que queramos volver a nuestra home, podemos utilizar un carácter que es ALGR4. Entonces yo puedo decirle, change dir, vete a ALGR4, que es este símbolo, que es como lo que está encima de la ñ. ¿De Me he acuerdo? caído, ¿eh? ¿Qué? Se me apaga el ordenador. Ah, vale, no pasa nada. Pues Acabo de volver. no pasa nada. Pues cd espacio, esto se llama virgulilla, por si lo queréis buscar. Bueno, por si queréis saber esto cómo sale a vosotros. Pues con ALGR4 o F5 lo tenéis algunos, pues ahí tenéis este símbolo y esto es vete a mi home. O sea, siempre que esté en la home, pues me aparecerá este símbolo. De manera que yo puedo utilizar ese símbolo para volver a la home. Vale, si ahora le pregunto dónde estoy, ¿ves? Me dice que estoy en la home. Pues igual que puedo hacer CD hacia atrás al directorio padre, puedo hacer CD hacia adelante y meterme en carpetas que estén dentro de Home Profesor, diciendo pues su ruta o su nombre. Entonces, si listo con ls el contenido, vemos que aquí dentro, por ejemplo, tengo la carpeta documentos. Entonces, si hago cd documentos, me meto dentro de documentos. Entonces ya vemos que me ha cambiado el path. Tengo mi directorio home, documentos. Si listo lo que tengo ahí dentro, bueno, esto es que ayer estuve haciendo pruebas, vemos que ahí tengo otras descargas, ¿no? Puedo hacer cd descargas. Entonces tengo home profesor, documentos, descargas. Entonces, de esta forma, pues podemos ir profundizando o yendo hacia atrás en el árbol de directorios. Bueno, pues las rutas que utilicemos pueden ser absolutas o relativas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nosotros, si nos referimos, con PWD lo vemos, si nos referimos a todo el árbol de carpetas necesarias para llegar a un lugar, desde el directorio raíz hasta la que queremos mencionar, que en este caso sería esta que está dentro de documentos, pues podríamos poner todo esto. Entonces, si yo pongo todo esto, por ejemplo, me voy otra vez al directorio home y le digo cd tal, pues me voy ahí. ¿Por qué? Porque he puesto toda la ruta. Le digo exactamente dónde quiero ir desde el directorio raíz, está dentro de la home, está dentro del profesor, dentro de documentos, ahí dentro está descargas. Entonces, estos son lo que se llaman rutas absolutas, que tienen toda la información. Pero lo lógico es que muchas veces utilicemos rutas que se refieren al lugar en el que estamos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo nos podemos referir al lugar en el que estamos? Pues hay un carácter especial que es el punto. Igual que el punto punto hace referencia al directorio padre, el punto hace referencia a donde estoy. Si yo le digo, haz un CD desde donde estás, te vas hacia atrás y te quedas ahí, si ahora le pregunto dónde estoy en Home Profesor. ¿Por qué? Porque he ido desde donde estoy, que es descargas, me he ido hacia atrás 1 y hacia atrás 2. ¿Ves? Y esto es indico que es hacia atrás. Entonces también le puedo decir, eh, le vuelvo a poner la ruta donde estábamos. A ver. Vale. Le puedo decir, desde donde estás, vete hacia atrás 2 y ahí dentro te vas a meter en vídeos, plantillas. ¿Ves? Entonces yo puedo meter estas rutas que son en función del lugar en el que tú estás y te puedes referir al directorio padre donde tú estás o a carpetas que se muestran a partir de otras, o sea, desde donde estoy yo, el directorio padre, su directorio padre a su vez, y ahí dentro hay una carpeta que es plantillas. Entonces, estos son lo que se llaman rutas relativas y son relativas porque depende de dónde estés. Esta ruta no me va a funcionar siempre porque depende de dónde esté. Si no hay una carpeta plantillas, el directorio padre del padre en el que estoy yo, pues me dará error, lógicamente. Entonces, al final, en los ejercicios estos primeros, os pido que utilicéis rutas relativas porque son más complicadas y para que empecéis a familiarizaros un poco con ellas. Pero básicamente se construyen utilizando pues, las barras para moverte por carpetas y refiriéndote a tu directorio actual y a los directorios padre de donde estés o a su vez en el anterior, ¿no?
Bueno, pues dicho esto, pues vamos a empezar a conocer un poquito más el comando ls, que es con el que hemos listado contenidos hasta ahora. Vemos que aquí en plantillas con ls no hay nada. Bueno, pues realmente no hay nada. Pues ls tiene la opción de ls menos a es all, es decir, ls me muestra siempre, por defecto me muestra contenidos, pero no me muestra contenidos ocultos. Con menos a veo contenidos ocultos. Entonces, los contenidos ocultos son contenidos que tienen un punto delante. Aquí vemos que en plantillas tenemos el directorio actual y el directorio padre. Entonces, como poco, cualquier carpeta, cualquier directorio va a tener siempre una referencia al directorio padre y al directorio y a él mismo. Como poco va a tener estas dos referencias. ¿De acuerdo? Entonces, me voy. Si yo le digo, te vas hacia atrás y te metes en documentos, ¿ves? Entonces utilizo ruta relativa. Te vas al directorio padre en el que estás y ahí dentro te metes en documentos. Si hago esto mismo, aquí vemos que... no, me voy más hacia atrás. Vale. Vemos que tengo muchos más directorios ocultos, por ejemplo, o sea, y ficheros ocultos. Por ejemplo, .caché es un directorio oculto, .bash history es un directorio, es un fichero oculto. Entonces, al final, los ficheros que tienen el puntito, los directorios que tienen el puntito, están ocultos para que el usuario no los vea porque son de configuración, son del propio sistema. Entonces, con -a veo todos los contenidos. Bueno, pues igual que puedo utilizar -a, puedo utilizar, por ejemplo, bueno, hemos utilizado ls sin parámetros. Si yo le dijera ls plantillas, listaría el contenido de plantillas, ¿de acuerdo? Aquí es importante de conforme esté, claro, si plantillas estuviera escrito en minúscula, tendrías que ponerlo porque si no, no lo identificaría, ¿verdad? Sí, eso es importante, o sea, distingue las mayúsculas de las minúsculas. Entonces, no es lo mismo plantillas con mayúscula que con minúscula, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo podemos crear un directorio? Con mkdir, makedir, hacemos un directorio. Si yo hago mkdir plantillas con minúscula, si le digo que lo liste, te darás cuenta que tengo plantillas con mayúscula y plantillas con minúscula y son diferentes, no son lo mismo. Entonces, ¿cómo puedo decirle, lístame todos los que empiecen por P, lo que sea? Pues hay un comodín que es el asterisco, que yo puedo decir, lístame P asterisco, de manera que me va a listar todo lo que empiece por P. ¿Qué ocurre? Pues me dice que plantillas y público, los dos empiezan por P. Pero fíjate que es P mayúscula, ¿vale? Si yo le dijera P minúscula, me listaría. A ver, me tiene que listar con un poco plantillas. ¿Por qué no me lo lista? La has creado antes, sí. Sí, míralo. Pues no me lo lista, qué fuerte. ls plantillas. A ver si es que lo he hecho oculto algo. No, no lo he hecho oculto, está ahí. Qué raro que es esto. A ver. Aquí está. El plantillas este. No sé por qué no me lo ha listado. Bueno, pues lo que te quería decir es que te lo voy a hacer con otro ejemplo y ahora veré a ver qué me pasa ahí, porque no sé, no lo termino de ver claro. Vale, si yo quisiera listar tanto la P mayúscula como la minúscula, puedo utilizar el corchete. El corchete me permite escoger entre varias opciones. Entonces yo te puedo poner la P mayúscula y la P minúscula. De manera que le digo, búscame lo que empiece por P mayúscula o por P minúscula y que tenga detrás lo que sea, ¿vale? Y haciendo esto, ¿ves? Ahora sí que me lo coge, qué fuerte. Y ahora sí que te las tienes todas las Pues tres. claro, me coges plantillas y me coges plantillas con mayúscula y público. Me cogen las tres. Entonces, lo que te digo es que me vale cualquiera de las dos. Bueno, pues igual que puedo hacer eso, puedo hacerlo, por ejemplo, pues todas las que empiecen por vocal. ¿Vale? Si hiciera esto,
me va a listar pues todos los contenidos que empiecen por vocal, ¿vale? Si por ejemplo quisiera que me liste todo lo que termine en TXT, pues haciendo eso me lista todo lo que termine en TXT. Entonces, al final el asterisco me va a valer de comodín y me vale para 0 o n caracteres, los que sea. Es decir, que tuviera un fichero que fuera .txt también valdría, ¿vale? También me lo listaría. En principio no tiene por qué haber nada. O sea, es decir, si yo te digo, lístame lo que empiece por lo que sea P, lo que sea, ¿vale? También me valdría, por ejemplo, touch P, porque, o sea, cuando hacemos touch un nombre, si no existe ese fichero lo creamos. O sea, touch permite crear ficheros. Entonces, cuando hago touch un nombre, yo lo que acabo de hacer es crear P. ¿Ves? El fichero P no existía, lo acabo de crear, ¿vale? Lo que pasa es que no tiene ningún contenido porque me he limitado a crearlo. Bueno, pues si ahora le dijera que listara lo que empiece por P, también me valdría que solo sea la P, ¿vale? O sea, el asterisco puede ser 0 caracteres. Entonces, me vale para luego hacer búsquedas, para copiar todo lo que tenga una extensión, o sea, me permite hacer con esto, es un comodín con el que puedo sacar patrones y puede ser muy útil. Pues de la misma manera que le puedo decir lo que empiece por P, le puedo decir lo contrario, lo que no empiece por P. Negamos esto con la exclamación, ¿vale? Entonces la exclamación lo que hará es que te sacará todo, excepto lo que empiece por P mayúscula, P minúscula. También es el sombrerito es Cuando lo equivalente. pones al principio sí pones los corchetes, pero cuando lo pones al final no hace falta poner los corchetes, ¿no? Porque cuando has puesto el asterisco, luego el punto TXT, No, los no, corchetes lo que hacen es que te digo que vale este o este. O sea, los corchetes estoy diciéndote que vale, cualquiera de cuando estos, quiero poner más de dos opciones, claro, por que así cualquiera de decirlo. estos dos me valdría. Si yo lo pusiera así, estoy diciendo que tienen que estar la P mayúscula y la minúscula. O sea, no le estoy diciendo, o sea, no es opcional, tienen que estar las dos. En cambio, con el corchete le estoy diciendo que cualquiera de las dos puede Como si estar. le pusieras una o Claro, este o el otro. Claro, es como una O. Entonces, con A, E, I, O, U, por eso te decía que con esto cubría las vocales, porque podría ser, o sea, puede empezar por cualquiera de las vocales. Entonces, por ejemplo, imagínate que quiero que me listes un fichero que empiece por números, yo te digo esto, del 0 al 9, y entonces lo que haces es que me listas ficheros que empiecen por números, el número que sea, ¿vale? Ujú. Y entonces con que esté uno de los números te valdría, podrían haber más, pero como poco tiene que haber uno. Entonces, o que no empiecen por números. Eso niego poniendo la exclamación delante del rango que estoy diciendo. ¿Vale? Y entonces, igual que puedo listar que empiecen por números, puedo listar que empiecen solo por letras, diciendo de la A a la Z. ¿Vale? Que en este caso serían minúsculas, ¿ves? Pero si yo pusiera a continuación A Z mayúscula, pues serían mayúsculas y minúsculas. Entonces, ¿con esto qué quito? Pues quito ficheros que empiecen por guioncito, que empiecen por números, que empiecen por caracteres que no sean necesariamente letras. ¿Vale? Entonces, al final esto lo vamos a utilizar, pues ya te digo, pues, para hacer copias, para mover cosas de sitio, pues vas a referirte a todos los ficheros que cumplan algo determinado. Bueno, pues además de esto, de este carácter, pues tenemos otro que es el interrogante. ¿De acuerdo? La diferencia es que el interrogante sí que implica que como poco hay uno. Y lo que hace es que cada interrogante es uno. Entonces, si yo te quisiera, te dijera, lista todos los ficheros que tengan una extensión de tres caracteres, pues te dirías, me vale cualquier nombre, pero como tiene una extensión va a tener un punto y como son 3 caracteres, pongo tres interrogantes, de manera que cada interrogante es un carácter que se sustituirá por el que sea. Si hago Ujú. esto, ¿ves? Pues me lo lista. El punto depta me lo ha cogido, el punto txt, o sea, cualquiera que tuviera 3 me los cogería. Pero esto tiene que estar completado, tiene que haber 3. ¿Vale? Si yo te dijera, lístame los ficheros que tengan una única letra en el título, ¿ves? Pues el D y el P. Estos son dos ficheros que tienen solo una letra, ¿vale? Entonces, con esto lo que hago es que ya te digo que
creo patrones que me pueden valer para hacer cosas de forma masiva. Vale, pues ls ya hemos visto que sin más pues lista para ver los contenidos. Con ls-a también lista los ocultos, pero tiene un uso que es tener pues mucha más información, me aporta más información si le meto pues parámetros, por ejemplo -l. Entonces ls-l lo que hace es que me lista, pero además me da información añadida. Por ejemplo, me dice, la primera letra de todas es el tipo de contenido. O sea, cuando vemos un guioncito quiere decir que es un fichero regular, un fichero normal. Cuando es una D es que es un directorio. Cuando es una L es que es un link, es un enlace. Entonces, con esto ya sé de qué tipo de contenido estamos hablando. Después aparecen grupitos de 9 letras que te comentaré de más adelante cómo se interpretan. Estos son los permisos que tiene ese fichero, o sea, el tipo de acceso que puede tener ese fichero. Después estos son los enlaces que tiene ese directorio. Y esto es el dueño que lo ha creado y el grupo al que pertenece el dueño que lo ha creado. Como poco, todo usuario pertenece a un grupo primario, aunque solo sea uno. Bueno, pues este es el grupo primario del usuario que lo creó, que normalmente se llama igual que tu usuario. Luego, estos son los bytes, o sea, cuánto ocupa, y esto es la fecha y hora en la que se modificó. Entonces, acuérdate que antes hemos creado el fichero P con touch. Entonces, fíjate que ese fichero P que lo tengo aquí tiene 0 bytes. Es decir, cuando utilizamos touch simplemente creamos un fichero, no hacemos nada sobre él. Bueno, pues si hago touch de un fichero que ya existe, otra vez de P, y ahora le digo, lístame de forma long, o sea, de forma extendida, lo que sabes sobre el fichero P, vemos que sigue teniendo 0 bytes porque no he hecho nada, pero ya no está a las 10:01, ahora está a las 10:07, que es la hora actual. ¿Qué quiere decir esto? Pues que touch, cuando lo utilizo sobre algo que ya existe, lo que hace es que es como que lo toca, o sea, acordaros de eso, que touch de tocar, o sea, lo que hace es que te cambia, o sea, te modifica el campo del último acceso, la última modificación de ese fichero. Y esto pues, puede ser a veces útil pues, para tener un fichero ahí de log o para o sea, tener un registro temporal de algo. Entonces, pues eso es una doble función que tiene. Vale, pues además hemos creado ficheros con la redirección, o sea, cuando hemos redirigido cosas a lugares o sea, con nombres que no existían, pues hemos creado ese contenido. Bueno, pues esto que hemos hecho, pues yo lo podría redirigir pues, a un fichero, por ejemplo, salida L.txt, ¿vale? Y como no existía, me ha creado salida L. He dejado aquí 2 espacios. ¿Vale? Entonces ahí lo tenemos. ¿Qué ocurre? Que si yo ahora volviera a escribir en salida L, si yo le digo, vale, pues ahora coges, de hecho, mira, vamos a ver qué tiene salida L. ¿Ves? Tiene el resultado de hacer ls-l, o sea, hemos redirigido ls-l de p a salida L. Vale, pues si yo ahora cogiera o lo volviera a hacer una redirección, por ejemplo, le digo, vale, vuélcame el ls, o sea, la salida de todo el listado de todos los ficheros, me lo vuelcas aquí a salida L. Lo vuelvo a hacer y vuelvo a ver su contenido, vemos que no me ha conservado lo que tenía anteriormente. Entonces, esto es importante. Cuando hacemos una redirección, si lo hacemos así, creamos el fichero si no existe, pero si existe, sobreescribiremos su valor. O sea, cambiaremos su contenido por lo nuevo que estamos poniendo. Si quisiéramos que conservara el contenido que tenía, tendríamos que utilizar 2 veces este símbolo. Entonces, esto es un append. Append quiere decir que añades algo al final. Entonces, la ventaja que tiene esto es que yo no pierdo lo que estaba haciendo. Si yo, por ejemplo, le digo, enséñame el manual de LS ahí, si ahora veo el contenido que tiene esto, vemos que tengo
el manual de LS, que es muy extenso porque LS tiene un montón de opciones, ¿vale? Y tengo también, nada más, ves el CAD de salida y entonces me pone todo el LS este que había almacenado primero y a continuación el manual de LS. Entonces, estoy añadiendo contenidos todo el rato, no estoy borrando contenidos cuando meto una doble redirección, ¿vale? Y eso funciona tanto en errores como en salida estándar. En los dos casos me lo hace. Vale. Pues LS tiene un montón de opciones. Las más conocidas es "-a" y "-l". De hecho, las puedo combinar. Le puedo decir lista extendido y además lístame los ocultos. Y ves, me aparecerían más información sobre ficheros ocultos. Y también podría ordenarlo, por ejemplo, por tamaño. Por ejemplo, le pongo "-ls" mayúscula y lo que hace es que me lo ordena por tamaño. Me pone el primero el que más ocupa y luego los últimos los que menos ocupa. Por ejemplo, si le pongo H, es H de Human Readable, o sea, para que lo lean bien los humanos, me lo pone pues con unidades, con los K, con los gigas, con los tamaños que tocaría. O sea, al final el S tiene un montón de opciones. Yo lo que haré es que los comandos os comentaré las más habituales y vosotros, pues, utilizando el manual podéis llegar a buscar alguna más concreta, pero vamos, que lo normal es que en el S utilicemos las que os he comentado. Bueno, pues dicho esto, hemos dicho que el primer campo que viene aquí es el guioncito o o sea, que es el fichero normal, un fichero de texto, un fichero normal sin ninguna cosa rara o un ejecutable, pero es un fichero. La D hemos dicho que es un directorio, pero por ejemplo aquí tenemos un AILE, que es un enlace. ¿Qué es esto de los enlaces? Pues los enlaces en Linux son de un tipo particular. Hay enlaces de dos tipos. Bueno, pues si yo utilizo, me voy a meter por ejemplo aquí en CD documentos, vale, y aquí ves, pues tengo un fichero que es salida.txt y no tengo nada más. Si yo listo los contenidos extendidos, tenemos un directorio y tenemos un fichero normal. Bueno, si yo quisiera crear aquí un enlace a salida.txt, ln de link me permite crear un enlace. Lo que pasa es que estos enlaces son de dos tipos en Linux. Si pongo "-s" es lo que se llama un enlace simbólico. Entonces, cualquier comando que tenga que ver con ficheros siempre tiene una sintaxis donde pongo origen y destino. Entonces yo tengo el comando ln, las opciones que puede tener o no, y origen, destino, ¿vale? ¿Cuál es el origen? ¿Qué quiero enlazar? Pues quiero enlazar salida.txt. Que aquí os recomiendo que utilicéis el tabulador para autocompletar, porque lo que hace es que te ayuda a que no te equivoques tecleando. Enlace salida txt, ¿vale? Entonces, bueno, enlace salida. Entonces, ¿qué ocurre? Pues esto me hará un link simbólico de este origen de salida txt a este destino, a enlace salida, ¿vale? Si volviera a ver el contenido que tengo aquí, veremos que tengo un nuevo tipo que es el link y este link es enlace salida y aquí ya me dicen que es un enlace a salida txt. Si quisiera ver esto en lugar de esta manera con el editor textual, o sea, con el editor gráfico, perdón, Nautilus es el gestor de ventanas que utiliza Ubuntu y si tecleo Nautilus me voy a ese lugar. Entonces lo tenemos dentro de documentos, hemos dicho. Vale, pues ves que enlace salida tienes hasta el iconito este de que es un enlace, ¿vale? Entonces, ¿este fichero qué es? Este fichero no es más que un fichero cuyo contenido apunta a salida. Es decir, lo único para lo que me vale es para tener otra forma de referirme a salida. ¿Qué ocurre? Que yo puedo utilizar salida, cat salida, ¿vale? ¿Ves que tengo aquí un manual almacenado? O puedo utilizar, que bueno, es el manual de PWD, o puedo utilizar cat enlace salida, ¿vale? ¿Ves? Me ha vuelto a abrir lo mismo,
¿vale? Entonces, cualquiera de los dos son equivalentes. Puedo utilizar los dos porque uno me va a apuntar al contenido en memoria y otro me va a apuntar a dónde está el fichero que apunta al contenido en memoria. Pero ¿qué ocurre? Que el enlace es dependiente del fichero. Si yo borrara el fichero, el enlace no sirve para nada, porque el enlace solo me dice dónde está el fichero. Existe otro tipo que son los enlaces físicos. Los enlaces físicos son los que creo cuando pongo ln y no pongo -s. Entonces, si yo hiciera esto mismo, origen, salida txt, destino, enlace físico o enlace duro, se llama. Enlace duro sal.txt, ¿vale? Creo lo que se llama, pues eso, un enlace duro. Y si mirara ahora mismo información sobre esto, vería que enlace duro sal está creado a la misma hora con las mismas características que salida. O sea, podemos ver que ocupa lo mismo, mientras que el que acaba de hacer simbólico prácticamente no ocupa nada. Y vemos que la hora a la que se creó es que es del pasado y lo acabo de crear. ¿Por qué? Porque realmente la marca temporal que está usando es la de salida txt. Entonces, ¿el enlace duro qué es? El enlace duro es un fichero que apunta al mismo contenido de memoria que salida txt. Es decir, es otro fichero que me apunta al mismo lugar, luego los metadatos y toda la información de inodos y todo es una réplica. ¿Vale? Entonces, el comando stat me permite ver este tipo de información. Entonces, si yo comparo salida txt, vemos que su inodo es este, es decir, acuérdate que cuando utilizamos el sistema de ficheros S4 utiliza estos inodos y entonces el sistema de inodos, que son estas cajitas con redirecciones y tal, que son una celda de memoria con redirecciones, vale, pues vemos que efectivamente pues este es el inodo donde almaceno esa información de los bloques del disco donde está esto. Bueno, pues si mirara esto mismo de mi enlace duro, vemos que es una réplica, o sea, es que es igual. En el fondo son dos ficheros que apuntan a la misma zona de memoria. De manera que si yo borrara salida, el enlace duro funcionaría, porque el enlace duro solo es otra forma de referirme a esa zona de memoria. Entonces, por así decirlo, es una réplica, pero una réplica que si yo escribo en salida, en el otro también se refresca. O sea, es una réplica porque apunta a la misma zona de memoria. Entonces, cualquiera de las dos formas me permite hacer referencia al mismo contenido. ¿Ves? Al final es lo mismo. Pero la diferencia respecto a lo que hemos hecho es que si yo la borro, RM te permite borrar ficheros. Voy a borrar salida. Si ahora listo. Ay, perdón. Vemos que salida no lo tengo. ¿Ves? Lo he borrado y ves este enlace ya me está diciendo que algo está pasando. ¿Por qué? Porque este enlace ya no tiene sentido. O sea, este enlace solo me vale para hacer referencia al fichero salida. Claro, pero ya está, no está. Claro, como no existe, pues no sirve para nada. ¿Ves? No hay manera. En cambio, el otro funciona sin problema. ¿Ves? ¿Por qué? Porque el otro apunta a la misma zona de memoria. Entonces, conclusión de esta historia, si tú tuvieras un disco en el que coges y borras todos los ficheros que están en ese disco, no estás realmente borrando el disco, estás borrando los ficheros, estás borrando las referencias para utilizar esas zonas de memoria. Entonces, yo cuando he borrado salida, aquí yo no estaba borrando las celditas magnéticas del disco que tienen esta información almacenada. Yo estaba borrando la estructura de inodos para acceder a esas celdas. Entonces, como el enlace duro también apunta a esas celdas, puede leerlas sin más. Entonces, cuidado con que si tuviéramos que hacer un borrado bien hecho de un disco, no se hace borrando, se hace desmagnetizando el disco. ¿Vale? Esto es otra cosa que sacamos en claro de este tema. Entonces, he perdido tiempo con esto del enlace porque Linux utiliza este sistema operativo y es un concepto un poco extraño y una vez que lo pillas ya está claro, pero hasta que lo pillas pues es un poco raro, ¿no? Entonces, pues eso.
hay alguna pregunta sobre este tema, pues es más que nada que lo tengas claro. Vale. Si no es así, me lo dices y vemos algo. No, si es que me ha abierto también aquí, me ha puesto una actualización, se me ha puesto a actualizar ya. No te Me pide preocupes. que Sí, más que nada es reinicie. que te quedes con la idea de que es un enlace particular, que es como si hubiera hecho una réplica del fichero, pero no porque tenga otra copia en otra zona de memoria, Sí, sino sí, porque realmente, eso más o menos lo entiendo. Entiendo que eso no se borra, sino es que se chafa y hasta que no se reescriba eso va a estar ahí. O sea, no, claro, no, yo entonces, no puedo coger una goma de borrar y borrar esas celditas. sí, o sea, no lo Es como haces. decirle a la memoria, eso lo tienes disponible, si lo necesitas, úsalo. Claro, entonces por eso el enlace duro puede utilizarlo. ¿Por qué? Porque aunque yo haya borrado el contenido, no lo he borrado ese fichero que apunta a esa zona de memoria. Como con Linux puedes crear otro fichero que apunte a esa zona de memoria, realmente no la pierdes, la tienes ahí accesible otra vez. ¿Vale? Entonces este concepto es un poco raro, porque no es como hacer una copia del fichero, ¿vale? Si yo quisiera hacer una copia de un fichero, mira, si hago touch salida.txt, pues puedo hacer copias con cp. Cp me permite copiar un origen, hemos dicho origen destino cuando trabajo con comandos con ficheros. Origen, ¿qué quiero copiar? Salida txt. Destino, ¿dónde lo quiero copiar? Pues salida 2 txt. ¿Vale? Como no te pongo ruta, pues me lo va a copiar aquí en esta misma ubicación. Entonces tengo salida y salida 2txt. Vale, pues si yo cambiara salida 2, no estoy cambiando salida, ¿vale? Son independientes. En cambio, cuando hago esto mismo con los enlaces, pues sí que los cambio, porque enlace salida hace referencia al fichero salida y enlace duro salida hace referencia a la misma zona que el otro fichero. Bueno, ahora ya no porque me lo he cargado. Aunque lo haya llamado igual, estará en otra zona de memoria. Pero lo que quiero decir es que los enlaces no es como hacer copias. Los enlaces es referirte a la misma zona de memoria. Lo único es que cuando son simbólicos necesitas el fichero original porque es a través del fichero y cuando son duros no, el fichero es como hacer otro fichero para la misma zona de memoria. ¿Vale? Bueno, pues el comando cp te permite copiar y yo puedo decirle que me copie pues, en otra ubicación. O sea, por ejemplo, podría copiar el fichero salida en lugar de donde estoy, pues en el directorio padre de donde estoy. Y entonces si te pongo el nombre, pues lo copiaría ahí. De manera que si yo me voy al directorio padre, listo, pues ahora ves, tengo salida txt que antes no lo tenía. Vale, pues copiar te permite, pues eso, hacer una réplica. Pero ¿qué ocurre? Que existe la posibilidad de que yo no quiera hacer una réplica, sino que quiera mover, que lo quiera llevar a otro lugar. Entonces, para poder mover, tengo mv, que es mover. Entonces, si por ejemplo voy a mover salida, pues desde donde estoy dentro de vídeos. ¿Vale? Entonces, si yo ahora listo el contenido, vemos que ya no tengo salida. Entonces, ¿ves? No tendría que estar aquí. Entonces, ¿dónde está salida? Pues me lo tiene que haber movido a vídeos. ¿Vale? ¿Ves? Ahí tengo salida. Vale. Pues, ¿qué ocurre? Si yo, en lugar de cuando ponemos MV, cuando le damos un nombre, si en lugar de dar el mismo nombre que tenía, le pongo otro nombre, además de, lo que hace realmente es que hace un rename, ¿vale? Lo está llamando de otra manera. Entonces, si yo le digo que me mueva salida a salt.txt, realmente lo que está haciendo no es mover, es cambiarle el nombre, ¿vale? Entonces es otra función que puede tener MV, que es una forma de mover cosas de sitio. Bueno, pues además de copiar y mover, tenéis otros comandos que tienen que ver con, por ejemplo, comparar ficheros. Podemos comparar ficheros con CMP de compare. Entonces, puedo comparar este de salida con el que está en el directorio padre, salida L,
.txt. Y entonces, claro, es que sal no tenía nada, ¿vale? Me voy a ir a otro. Este con salida manual txt, ¿vale? Entonces, lo que hace compare es que yo le digo qué comparo con qué y lo que hace es que me enseña cuántas líneas y cuántos bytes son diferentes. Además de compare existe otro que es diff, que es todavía más exhaustivo, porque diff me da más información todavía. Diff me dice exactamente que es diferente, ¿vale? Me lo enseña lo que es diferente. Entonces, al final lo que os tenéis que quedar es que los parámetros, o sea, los comandos que tienen que ver con ficheros, muchos de ellos van a ser origen y destino. O sea, tengo una cosa que la muevo aquí o tengo una cosa que la copio aquí. Entonces, es una forma de al final aclararse. Después, bueno, te he contado que RM borraba ficheros, pero también borra directorios. Entonces, hay dos opciones, que es RM y RMDIR. Vamos a ver las diferencias, ¿vale? A ver. RM, si yo yo tengo aquí, yo listo los contenidos, entonces, si utilizamos RM, por ejemplo, le voy a decir que me borre todos los ficheros de texto, ¿vale? Asterisco.txt. Entonces, si ahora lo listo, vemos que me ha borrado todos los ficheros de texto. ¿Qué ocurre? Que RM te permite borrar ficheros y también te permite borrar directorios. O sea, si por ejemplo, vamos a ver, tenemos el dir1, le puedo decir rm dir1 y entonces eso lo que hará es que borrará el directorio. Lo que ocurre es que como le digo que borro un directorio y ese directorio a su vez puede tener contenidos dentro, tengo que utilizar la opción -r para que borre el directorio y lo que tenga dentro a su vez. Entonces cuando utilizo -r vemos que efectivamente lo borra, ¿ves? No tengo dir1 y entonces puedo con esto borrar también directorios, ¿vale? Y sus contenidos porque -r es como de recursivo, que vaya borrando una cosa y otra y otra. Vale, pues la diferencia entre RM y RMDIR es que RMDIR solo me permite borrar directorios vacíos. Entonces, por ejemplo, hemos creado antes plantillas, entonces RMDIR plantillas lo borraría porque dentro de plantillas no tenía nada. Pero si hago RMDIR de vídeos, que le hemos copiado contenidos, me va a decir que no está vacío. Entonces, al final, RMDIR no se utiliza porque entre que no te deja borrar ficheros y los directorios tienen que estar vacíos, te da muchas más limitaciones que RM, porque RM con -r permitiría borrar directorios y además con contenido. Entonces, al final no se utiliza RM, ¿vale? Entonces, hemos creado directorios con mkdir. Hemos hecho mkdir, pues hola, y hemos creado el directorio hola. ¿Ves? Aquí está. Vale, pues ¿qué ocurre con mkdir? Pues mkdir, yo si hago cd hola, listo, pues le digo mkdir saludo, ¿vale? Lo listo, ¿ves? Ahora tengo saludo. Y entonces, si yo me metiera, podría ir haciendo pues un árbol de carpetas, ¿vale? Pues existe otra opción que es mucho más eficiente, que es utilizar mkdir-p. Mkdir-p, si yo le digo pues una secuencia de carpetas, ¿vale? Por ejemplo, ejemplo 1 barra ejemplo 11 ejemplo 111, ¿vale? Lo que va a hacer es que si yo lo listo, ¿ves? Ejemplo 1 está creado, ¿vale? Si ahora le digo que se meta, ¿ves? Me ha creado ejemplo 1.1. Entonces, ¿qué hace mkdir con -p? Lo que hace es que toda la secuencia, yo le digo que quiero crear y entonces como él ve que este está dentro de este y está dentro de este, me va a crear toda la secuencia de directorios necesaria para llegar a ese punto. Si no existiera. Si existiera, pues se acopla a ella. O sea, si esto existiera, me crea J111 dentro de J11. Pero como ve que no es así, pues crea todo el árbol necesario.